Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, martes de la semana, después de la fiesta de la dedicación de la Iglesia Catedral, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo desde 13 hasta 19. En aquel tiempo, el Señor Jesús subió a la montaña, fue llamando a los que él quiso y se fueron con él. Nombró a 12, a quienes llamó apóstoles, para que convivieran con él y para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Nombró pues a los 12, a Simón lo llamó Pedro, a Santiago de Zebedeo y a su hermano Juan, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, a Andrés y Felipe, a Bartolomé y Mateo, a Tomás, Santiago de Alfeo y Tadeo, a Simón el cananeo y a Judas Iscariote, el que incluso lo traicionó. Palabra del Señor. Un texto tan sintético cuanto bonito nos dice algo sobre el fundamento de la Iglesia de Cristo. No acaso la liturgia ambrosiana lo pone precisamente en esta semana, inmediatamente después de la fiesta de la dedicación de la Iglesia Catedral, como para decirnos de dónde venimos, cuál es el fundamento que Cristo ha elegido para ser la Iglesia que somos, para ser la comunidad de sus amigos. Y este fundamento es sobre los apóstoles. El evangelista Marcos incluso nos da un contexto muy importante desde el punto de vista teológico. Dice que Jesús subió a la montaña, una expresión teológica, técnica, que un hebreo entendía inmediatamente. Desde cuando había subido a la montaña Moisés para recibir los mandamientos que Dios le iba a regalar como signo, consagración de la alianza que acababa de realizar con el pueblo. Así que desde aquel entonces subir a la montaña significaba entrar en la esfera divina. Es cierto también lo que dice el evangelista, que fue Jesús a elegir a los que él quiso, para decir que esta vocación no es algo que viene de la iniciativa humana, es Jesús que llama, pero tampoco Jesús lo hace en total autonomía, lo hace en nombre de Dios. Jesús sube a la montaña para elegir a los 12 que serán los fundamentos de su comunidad. Y precisamente en la montaña, en un contexto de alianza, de intimidad con Dios, llama a los que él quiso. Y ellos se fueron con él. Es decir, que ellos responden, obedecen, corresponden a una llamada, es decir, a una vocación, como nosotros tenemos que responder a nuestra vocación bautismal. Bueno, a estos le dio un nombre colectivo, apóstoles, significa enviado. Los apóstoles en la antigüedad eran los embajadores, es decir, los enviados a traer una noticia por parte del enviante. Esto también es muy importante tenerlo en la mente, tener conciencia de esto, porque vale por ellos, pero también vale por nosotros. Nosotros también, en virtud de nuestro bautismo, somos enviados a traer, a anunciar la buena noticia, pero simplemente como gente que tiene que transmitir algo que ha recibido, un mensaje que no es propio, sobre el cual no tienen ningún poder, ninguna autoridad, que no pueden modelar como más le conviene. Tienen que transmitirlo fielmente, así como lo han recibido. ¿Y en qué consiste este envío, esta misión, esta vocación? Antes que nada, que convivieran con él. Esto es algo fundamental.
la experiencia cristiana hasta el día de hoy consiste en convivir con Jesús. Ellos lo hacían incluso físicamente, porque vivieron en la época en la cual Jesús físicamente estaba en este mundo. Nosotros podemos hacerlo espiritualmente. Cuidado que pero no tiene menos valor, no es menos real, precisamente porque Cristo resucitado vive entre nosotros, dentro de su iglesia, dentro de su comunidad. Por eso nosotros también estamos invitados, antes que nada, a convivir con Jesús. Ya lo sabemos que una persona se conoce bien solamente cuando se vive junto con ella, solamente cuando se comparte. Lo saben bien las parejas, después tal vez de años de noviazgo, empiezan, y cuando ya están convencidos de conocerse casi perfectamente, se dan cuenta que uno conoce bien al otro solamente cuando empiezan a convivir. Esta es una dinámica humana que vale también con Jesús, con Dios. Solamente a la medida en la cual logramos, aceptamos esta invitación a convivir con Él, llegamos a conocerlo. ¿Y cómo podemos nosotros convivir con Jesús? Haciendo de su palabra, de la escucha de su palabra y de nuestra respuesta en la oración, la base, el jardín fundamental de nuestra existencia, de nuestra cotidianidad, no algo que pasa de vez en cuando. Y precisamente porque conviven con Él, entonces sí, pueden ser capaces, pueden ser aptos para ser enviados a predicar, ¿qué cosa? Ya el evangelista lo dijo, así que aquí no lo repite, la buena noticia del reino de Dios, y con el poder de expulsar demonios. No significa simplemente, cuidado, exorcismo, no todo el mundo hace exorcismo, sino expulsar, sanar de toda la consecuencia maligna, de todo el mal que hay en el mundo, exactamente la obra del demonio. Librar por medio de esta palabra, de esta comunión de la cual somos partícipes y que a nuestra vez tenemos que participar en los demás, colaborar con Jesús en la liberación de este mundo del mal. Y precisamente porque todo esto no se queda en el aire como algo simplemente simbólico, el evangelista nos recuerda incluso los nombres y los apodos que Jesús dio a estos 12. Síntoma de una gran familiaridad, de una gran cercanía, del hecho que Jesús le conocía bien. En el caso de Simón lo llama Pedro. Esto más que todo es una vocación. Es precisamente la piedra, como dirá Jesús mismo, sobre la cual quiere edificar su iglesia, evidentemente a nivel humano. Nosotros sabemos que el fundamento, lo escuchamos precisamente en la carta a los Corintios, que leímos como segunda lectura en el rito ambrosiano el domingo pasado, el fundamento puede ser solamente Cristo. Pedro no se pone en alternativa, ma precisamente porque está tan ligado a Cristo, tan en comunión con Él, elegido como el primero entre los hermanos, lo llama Pedro, para decir que es la piedra sobre la cual, la primera piedra que Jesús utiliza para construir su comunidad. Y luego Santiago y Juan, que llama Boanerges, hijos del trueno, porque tenía mucho carácter. Recordamos, por ejemplo, cuando pasarán en un pueblo de samaritanos que no quisieron recibirlo, entonces pidieron a Jesús el permiso de invocar un fuego del cielo para quemarlos a todos, y Jesús le regaña. Pero esto para decir que esta gente ha sido elegida por voluntad de Dios, no por mérito propio. No era gente que podía vantar más méritos que los demás. E incluso y sobre todo el último de la lista, Judas Iscariote, que incluso lo traicionó. No es que Jesús no lo
sabía. No es que Jesús no hubiera podido saberlo, que este hombre lo habría traicionado. Es que Jesús es coherente con la misericordia de Dios. Ha venido por todo el mundo y Jesús como Dios se ofrece a todo el mundo, a los que los merecen y a los que no lo merecen, a los que pecarán, a los que lo traicionarán de manera grave. No olvidamos que un momento antes que iba a traicionarlo, cuando ya todo estaba hecho, en el cenáculo, Jesús a Judas también le dará la Eucaristía. Y un momento después, en la huerta de los olivos, lo llamará amigo. Esto para decir cuánto es ancho el amor de Dios, la amplitud de su misericordia. Bueno, estos 12 son los primeros encargados por parte de Jesús de llevar la buena noticia, de curar, de sanar a todos los enfermos en el cuerpo y en el alma que encontrarán. Después de ellos enviará a otros 72 y por fin, después de la Pascua, a todos sus discípulos, nosotros también. Tenemos realmente que tomar conciencia que nuestro bautismo ha sido el momento en el cual el Padre nos ha ligado a Cristo para que viviéramos toda la vida con Él, convivir con Él, y por eso desde aquel entonces nosotros también estamos enviados a anunciar la buena noticia, a curar las plagas, las heridas de la gente que encontramos, cada uno con sus propios carismas, es decir, con su propia capacidad. No es que todo el mundo tenga que hablar, predicar, o tenga que hacer una cosa o la otra. Cada uno tiene que preguntarse cuál es el carisma, el don, la capacidad que Dios le ha regalado, porque seguramente a todo el mundo y a cada uno en particular, Dios nos ha dado una carisma, una capacidad. A todo el mundo ahora nos envía para anunciar a las mujeres y a los varones de nuestra época y de toda época el anuncio que por fin el reino de Dios ha llegado a nosotros. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y con el corazón agradecido por haber sido elegido por parte de Dios, y con la conciencia que tanta gracia no podemos tenerla solamente para nosotros, vamos anunciándola al mundo.